había sido Versalles. Pero el edificio más rentable que se había hecho en Francia nunca había sido Versalles. O sea, Francia era Francia porque construyó Versalles, ¿no? Yeah. Porque era el sitio donde se miraba todo el mundo, donde todo el mundo quería es ser francés. Y se hablaba en Moscú y se hablaba francés, ¿no? Porque era la herencia de Versalles, ¿no? Esto lo dio Mitterrand, ¿no? Justo antes pues, de montar el nuevo París. pero es verdad, o sea que realmente se criticó en su momento mientras estaba haciendo la ópera de Sydney porque estaba gastando los presupuestos. ¿Y qué más da? Más los presupuestos gastados si Sydney, pues es Sydney en gran medida porque tiene esa ópera, ¿no? O sea que, bueno, pues entonces el valor que se estaba buscando no es que sonara bien, es que fuera lo que luego acabó siendo, ¿no? Sydney, ¿habéis renunciado alguna vez a una obra? Sí. Incluso en marcha. Sí. En marcha menos. ¿Cuáles son los motivos para renunciar a una obra? Pues te está pidiendo algo que no estás dispuesto a hacer, ¿no? Porque no te interesa lo más mínimo. Pero sí, muchas veces. Sí, cuando ya no te valoran, o sea, no te respetan, ves que estás allí y ya las cosas quieren tomar otra dirección porque la propiedad, por el interés de otras cosas, ya no pinta nada, ¿no? Es decir, me quiero ir. Pasa que a veces te quieres ir y no ofreces. Yeah. Pero sigues ahí con muy pocas ganas, ¿no? Y lo hemos intentado irnos y no hemos conseguido irnos y de algunas sí nos hemos ido, ¿no? Pero y en proyectos, el no iniciar algún proyecto también. El proyecto porque ves que es que lo que se está buscando no tiene nada que ver con lo que es un proyecto que nosotros entendemos que hay que hacer. Entonces, buena gana, es que es meterse en un avispero. También vuelve el tiempo, ¿no? Cuando hay oportunidades hay que tener cuidado con el tiempo porque tampoco es eterno, tienes una vida y cada proyecto requiere un tiempo, también, ¿no? ¿Cuál es vuestra media? ¿Cuánto tiempo lleva levantar un proyecto de edificación? Pues que si no cuentas la obra o que cuentas el proyecto, pues yo creo que un proyecto entre anteproyecto, primeras ideas y por muy rápido que vaya, pues es 8 meses, así, ¿no? Y para hacerlo en ese tiempo, ¿cuánta gente estáis en el estudio? Bueno, aquí en el estudio estamos unos 25 a 30. Lo que pasa es que los proyectos tienen fases de desarrollo en que se necesita más intensidad de trabajo y entonces hay más gente concentrada en ese proyecto y otras fases en las que a lo mejor necesita un tiempo con menos intensidad de trabajo para ir bien y menos. Pero aquí la ventaja es que como todos están un poco al tanto de todo, pues hay la posibilidad de ir disponiendo un poco de los proyectos y las personas para apoyarse unos a otros, ¿no? Se apoyan muchas veces entre ellos sin que nosotros siquiera entremos en esto, ¿no? ¿Y un estudio profesional con 25 personas se puede permitir, por ejemplo, hacer una vivienda unifamiliar? No debería, o sea, realmente desde el punto de vista, no sé, empresarial o económico o de rendimientos, pues no interesa. Pero lo que pasa es que si vienen, pues no vas a decir que no, pues también lo hacen. Pero desde luego no por los honorarios que le puedes pedir a un señor que se quiere hacer una casa, pues no alimenta esto, o sea, que esto no podría ser, ¿no? O sea, que luego pues hay compromisos, es que las cosas no se hacen solo por... Hay tentaciones. Por dinero, ¿no? ¿Es verdad que cuesta lo mismo hacer una vivienda unifamiliar que una torre? No, una torre cuesta mucho más. Deshagamos ese mito, ¿no? Sí. Contadlo. ¿Cómo se hace una torre desde el principio? Pues mira, podemos contar cómo se hace la torre que estamos haciendo, porque cuando hicimos una de 20 plantas, pero que ya era una torre, y sin embargo una torre de 20 plantas se hace de la misma manera que haces un bloque, o un edificio, sí, casi un bloque de vivienda, ¿no? Y sin embargo esta torre es otra dimensión, o sea que el pasar de más alturas se complica todo, se complica las ingenierías, la distribución de plantas a lo mejor se complica menos, o sea que sigue siendo pues lo mismo, o sea, el trabajo del arquitecto pues pero la coordinación de todo aquello ya es mucho más complicado. Y los costes se elevan, se van multiplicando, o sea, moverse en vertical es carísimo, mover la obra con la construcción, las elevaciones de los materiales, de las personas y realmente pues, es muy distinto, no puedes pensar que es lo mismo, ¿no? Los equipos de ingenierías y de colaboradores analistas son de otra dimensión y de otras proporciones en todo, ¿no? Luego la coordinación entre todas las distintas disciplinas es nosotros nunca hemos trabajado prácticamente con gente especializada en fachadas, o sea que te diga
como es la succión de los vídeos o la succión de unos paneles o los vientos de los empujes. Hemos tenido colaboradores pues de altísimo nivel que estaban en Alemania. O sea, que Mike Slice ha estado pendiente de nuestra torre y de nuestros requerimientos. La estructura pues ya no es un cálculo extranjera, es Julio Martínez Calzón y su equipo de MC2 el que tiene que estar viendo cómo se hace una maqueta y se lleva un túnel de viento y se ensaya y se mira y se ve cómo se comporta la estructura y la fachada. Las instalaciones, claro, cada planta técnica de estas es una cosa para nosotros nunca vista, ¿no? La cimentación, todo, realmente todo. ¿Pensáis que habéis podido experimentar con el proyecto de la torre? ¿Y eso ocurre? Pues sí, hemos tenido la suerte de experimentar muchísimo en cosas, porque esta torre que estamos haciendo tiene una fachada que no hay ninguna torre en el mundo que tenga esa fachada. No hemos utilizado un muro cortina que hemos retocado algo, una patente que ya existiera y hemos hecho algo más estético o hemos adecuado a nuestro gusto. Hemos inventado una fachada que es una doble piel que creemos que está funcionando muy bien, que funcionará muy bien climáticamente, funciona muy bien respecto a fuego y tiene muchas ventajas en el mantenimiento y en el confort del edificio y al mismo tiempo tiene una estética distinta. Es un edificio de piel abierta, de poro abierto, que respira, que crea un colchón térmico, que hace que el edificio no se recaliente, que la tremenda insolación que tiene cuando lo sufra. Sí, yo veo además en el diseño de la fachada hemos estado metidos en todo, desde el diseño de las piezas hasta cómo se montaba, o sea, cómo se colocaba, el procedimiento de cómo se subía. Estuvimos hablando con los industriales. Claro, eso, como dices, antes de empezar, lo lógico es que una torre no era pues una cosa más estandarizada, ¿no? Más experimentada, incluso que no nos hubieran dejado hacer lo que ha ocurrido, o sea, que hacer, porque lo digo es que las propiedades del mundo preguntaba, oye, pero edificios, enséñame una fachada así, le enseñamos cosas así, pero hechos en 7 plantas. No, pero en torres, en edificios de 250 metros hay algo, pues no había nada. Sí, de hecho, pero cuando íbamos preguntando en los túneles de viento, cuando íbamos preguntando a las ingenierías, pues todos decían que funcionaba. Y la propiedad se fió de que, ¿no? Y el promotor dijo, pues adelante. Pero a mí en el momento nos dijeron que decir, pero, es que si no hay ninguna así, por algo será. Entonces yo quiero que me garanticéis informes. Entonces pedimos informes de análisis previos sobre la idea inicial, se hicieron los estudios de viento, se hicieron sobre maquetas más grandes especiales para ver cuál era realmente el comportamiento y bueno, hacia todo eso pues la propiedad se fió. El túnel de viento se llevó a Canadá, que por esto es el mejor túnel de viento que funciona allí. Nos llevan todos los edificios altos del mundo y allí hasta metían humo, ¿verdad? Cómo se movía el aire, para ver el humo, cómo se comportaba con las lamas y cómo se comportaba tal, bueno, el ruido, porque también podía hacer un ruido excesivo esa fachada al estar abierta, pues podía silbar, no sabes, ¿no? Los vientos ahí arriba son tremendos, o sea que sin que a lo mejor en Madrid ese día sea un día de enorme viento, un día ventoso en Madrid, arriba es casi viento importantísimo, ¿no? Porque está ya 200 metros separado del suelo y los vientos son... Y acabarlo, porque claro, todo esto se va repitiendo planta. Bueno, en este caso la torre es de 2 usos, o sea que tiene que ser hotel, es un hotel 2/3 de la altura de hotel y luego hay oficinas. Hay que superponer las estructuras, el núcleo y en fin, la misma fachada. Y es verdad que lo razonable desde el punto de vista económico de una torre pues sería posiblemente desde el punto de vista del promotor. Porque me gustaría que ocupara poco suelo y que fuera muy grande arriba, de muchos metros altos que vender. Todo lo contrario de lo que se hace, que se suele que apuntan y cuando uno llega arriba a los 150 metros ha quedado que solo tiene un despacho que vender, cuando podría vender 200, ¿no? La nuestra pues también por esa lógica que unas habitaciones son iguales que las de arriba, no estás cambiando la forma de la habitación, porque hacer 500 habitaciones todas distintas también sería una cosa un poco complicada o ilógica. Pues el edificio funciona más desde el punto de vista de la extrusión de una forma, o sea, una forma pues la sigues estirando, un perfil que tira para arriba. Entonces bueno, pues sí, las plantas se repiten, es verdad que las estructuras van menguando, los núcleos se van reduciendo, existen cinturones que lo atirantan, las plantas técnicas, una cantidad de programas que pero es verdad lo que dices, es que hay una fase de obra en la que se está produciendo cierta repetición que a nosotros la verdad es que no ha venido bien, pero nosotros hemos ido sistemáticamente con la lengua afuera definiendo cosas y completando el proyecto. El proyecto, por mucho que lo definas, cuando empieza un monstruo de estos pide mucho
y de mucha definición. Hemos estado trabajando, a muchos no. La época esa en la que había un número de plantas iguales era una delicia, porque tenías un poquito de aire para respirar, ¿no? A nivel de construcción, yo quizá me situaba más en el momento del proyecto, porque aumentaba el irse repitiendo. El motivo es por llegar arriba. Claro, hay un momento que aquello se terminar, ¿cómo se remata? ¿Cómo se acaba un edificio en altura? Pues Mucho sí. dolor de cabeza con eso. Bueno, el nuestro de alguna manera es que creo que tanto lo que es la planta como lo que es su alzado y como lo que es su remate responden un poco a la misma génesis, que son esas tres piezas que se organizan alrededor del núcleo. Arrancan cada una a una altura, acaban cada una a una altura, y yo creo que ese deslizarse de los tres cuerpos es lo que forma el remate del edificio, sin recurrir a otras cosas. Con la misma forma de planta, con la misma forma de organización, se hace el arranque, cuerpo medio y los remates, ¿no? ¿Hubieses preferido que tuviese 5 plantas menos o 20 más? Algunas más, bueno. no hubiera estado mal, desde ¿Sí? luego. Admitía el proceso, Bueno, admitía crecer más. Sí, seguramente. Bueno, de hecho es que nosotros, la edificabilidad de la torre, hay 3.000 o 4.000 metros, que vendrían a ser como 3 plantas, que están enterradas bajo tierra. ¿Se lo cuenta? Que sí cuentan. Ah, sí cuenta. Pero le restan altura, no, ¿entiendes? y los metros Si cuadrados esas totales plantas, en vez de ser en un fijos. salón de convenciones que está debajo de la plaza, que un hotel requiere una gran dimensión de un salón de convenciones, pues no hubiera sido oficinas, esos 5.000 metros o 4.000 metros, hubieran estado en más plantas de oficinas, ¿no? Bueno, pero el proyecto era el que era, y ya no podía uno seguir estirándolo hacia arriba a base de... También había un pacto, ¿no? Porque la torre no vive sola, tiene 3 compañeras y hay una altura más o menos homogeneizada, ¿no? pero efectivamente, pero esta no agota el máximo. En el plan inicial había unos mínimos y unos máximos. Había un mínimo de planta, me parece que eran 190 metros, era el mínimo que podía tener cualquier torre de altura, y 214 el máximo que podía tener espacio habitable. Hasta luego 250 con remates hasta 250. Y nuestros remates pues se quedan en 236, ¿no? Y eso estaba pensado, eso, como tú dices, para que no aparezca alguien que de repente haga una edificación que no es edificación en altura, es decir, te obligan a que tienes que tener una torre alta. Pero luego las edificabilidades no son exactamente las mismas, las plantas de cada torre son diferentes, y en el caso nuestro, además, por el hecho de ser hotel, hay una serie de metros cuadrados que destinan a otros sitios, y luego te queda una edificabilidad que tienes que organizar. Y las alturas de planta no son iguales. Eso hace que las alturas aparentes de las torres no sean exactamente las mismas, ¿no? Pero todas tienen más o menos el mismo uso, y todas acaban más o menos en la misma planta pisable, por decirlo de alguna manera. Por arriba pasan en cada una cosa diferente. Entrar, el acceso, ¿lo habéis ritualizado? Bueno, sí, un acceso a un edificio pues es muy importante, ¿no? O sea, los accesos son muy importantes. El edificio, ni siquiera, pero fíjate, más que el acceso es el arranque del edificio. O sea, un edificio, eso es cómo llega al suelo, o cómo sale del suelo. Pues quizá también porque había que hacer ese sótano, ese bajo rasante con un gran salón de convenciones, pues se abrió un recinto cuadrado a modo de cráter donde el edificio sale de -8 de alguna manera, ¿no? De la cota -8. Eso hace que un edificio de vidrio, que es más frágil, pueda llegar casi a meterse en el suelo de vidrio, ¿no? Y luego pues el hotel da a la Castellana, ¿no? Una calle importante, entonces sí tiene un acceso doble, que es el acceso hacia los salones de convenciones que están debajo con unas escaleras mecánicas, y el acceso en puente que cruza ese foso hacia el hotel, cubierto con una especie de gran marquesina que todavía no se está montando, y tiene grandes luces y tal, o sea, que sí tendrá una cierta presencia. Sin embargo, las oficinas que entran por otro de los, ya no entran por la Castellana, entran a otro segmento de ese triángulo curvilíneo que es la torre, pues no tiene tanta llamada, ¿no? También se esfuerza que los vestíbulos son muy altos. Nosotros, el edificio de estos tiene poca planta y había que meter 2 accesos diferentes. Ahí está. Uno para hotel, otro para oficinas. Entonces no puedes hacer una gran recepción. La recepción te encuentras por poca distancia de lo que es la fachada del edificio a lo que es el núcleo central. Entonces en el hotel se recurre a eso, a esa gran marquesina, una pieza